Muy bien. Entonces, antes de hacer un ejercicio ya así verbal de pronunciación entre nosotros, quisiera nada más refrescar algunos temas de los que vimos ayer que nos van a permitir iniciar con buen pie, ¿verdad? Una de las cosas que habíamos hablado ayer es que hay cosas que nos benefician a la hora de aprender inglés, como por ejemplo que los símbolos del inglés y del español se parezcan, ¿verdad? Entonces es una gran ventaja, no tenemos que aprendernos símbolos completamente nuevos, como si estuviéramos aprendiendo chino o si estuviéramos aprendiendo coreano o incluso si estuviéramos aprendiendo árabe o cualquier otro idioma asiático, en lo que los abecedarios son completamente diferentes, ¿verdad? Entonces es una ventaja, hay que aprovecharla, ¿verdad? Entonces no está tan difícil. Pero por otro lado, nuestra atención sí tiene que estar puesta en que, aunque son símbolos parecidos, realmente hay diferencias en la pronunciación de cada uno de esos símbolos. Es decir, la A en español no suena como la A en inglés, aunque se parezcan en la forma en la que escribimos. La O en español no suena igual que la O en inglés. ¿Verdad? No solo el nombre de la letra es diferente, sino cuando nosotros lo vemos en las palabras, también suenan diferentes. Y esto es porque pues, el español tiene menos sonidos. Los sonidos del español son más sencillos, por decirlo así, ¿verdad? A, E, I, O, U, eso es todo lo que hay. Y en inglés, cada letra puede tener varios sonidos. Una de las cosas que estábamos diciendo ayer es que vamos a usar como estándar aquí en la clase que las vocales en inglés van a tener dos sonidos. Así vamos a dejarlo como estándar, ¿verdad? Puede ser que más adelante exploremos un poquito más este tema de los sonidos y encontremos que hay más de dos sonidos por cada una de las vocales. Pero para mientras, el estándar va a ser en que hay dos sonidos en inglés por cada una de las vocales. Entonces, yo voy a tener que estar pendiente, ¿verdad? Voy a tener que estar pendiente porque cuando yo pronuncie una palabra, voy a saber o voy a tratar de saber esta pronunciación es con un sonido largo o con un sonido corto de esta letra. ¿De acuerdo? Entonces ayer hacíamos una pregunta interesante y era Doris la que preguntaba, ahora decía, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para saber? Muchas veces no vamos a saber a la primera, es decir, voy a tener que escuchar a alguien que me dé una muestra, pero el saber que existen dos sonidos sí me va a ayudar a la memorización, porque a la hora de que me den una muestra, me van a enseñar cómo se dice y yo puedo identificar, ah, sí, pues esta palabra tiene el sonido largo de la A. Entonces, la próxima vez que venga a mí esa palabra otra vez, no solo tengo que pensar o adivinar cómo era que me habían dicho, sino yo voy a tener una referencia y ya voy a entender de lo que me están diciendo cuando hablo de em, sonidos largos o sonidos cortos. Entonces, eso es una de las ventajas, ¿verdad? La ventaja es que sí vamos a poder estudiar mejor, aunque no podemos adivinar todas las palabras y saberlas inmediatamente, sí podemos tener una guía y eso es parte de lo que quería mostrarles hoy, que sí hay algunas reglas que nos dejan saber más o menos cómo pronunciar las palabras, incluso si no las hemos leído nunca. Pero por otro lado, aunque yo no lo supiera, con escucharla una o dos veces, yo voy a poder estudiar mejor el sonido. Entonces, esas son las dos ideas con las que nosotros nos vamos a quedar ahorita, que las vocales tienen sonidos largos y tienen sonidos cortos. Pues yo voy a darles una explicación aquí con estos símbolos que están por acá, pero los voy a guiar a través de ciertos ejercicios para que sea más claro. A veces con los símbolos es un poco difícil porque no siempre voy a entender, pero ya a la hora de pronunciar ciertas palabras que tal vez ustedes ya hayan oído antes, probablemente sea más fácil. Entonces, los sonidos largos, así lo vamos a llamar, a los sonidos largos, son a los sonidos de las vocales cuando estas vocales suenan así. La A suena como A, E suena como I, la I latina suena como I, la O suena como O y la U suena como U. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de sonido largo de la letra A en inglés está en la palabra bebé. ¿Ok? ¿Cómo suena la A? Suena como A. Ah, ok, a la hora de pronunciarlo, baby. Entonces, sencillo. Ese es el sonido largo de la A. Entonces, esta palabra yo ya sé que tiene el sonido largo. No lo voy a pronunciar como baby, ¿verdad? Porque ese sería incorrecto. Ese no es el sonido largo de la A, es baby. Entonces, cuando ustedes oigan que alguien dice que una palabra está usando el sonido largo de
vocal, entonces ya saben que es este sonido largo. Baby. Entonces, otra palabra del sonido largo, por ejemplo, otra letra, la letra I de iglesia. En inglés es la palabra ice cream. ¿Ah? Lo veíamos ayer. Ice cream es helado. La primera palabra se pronuncia como ice. El sonido largo de la letra es I. ¿Ah? Entonces, esta palabra no puede pronunciarse como is cream, ¿ah? O como ice cream. Se puede pronunciar como ice cream. Es el sonido largo. Entonces, yo ya, tal vez la palabra era nueva para mí, era completamente nueva, pero ahora no solo me dieron la muestra, sino ahora, cuando yo estudié la palabra helado en inglés, voy a saber que esa primera letra suena como I, ¿verdad? Ice cream. Muy bien. Entonces, em, ¿qué otra palabra vamos a hacer en comparativa aquí al lado derecho con los sonidos cortos para que veamos la diferencia? Por ejemplo, teníamos la palabra gato, ¿verdad? Entonces, la palabra cat en inglés, que es gato, no tiene el sonido largo, porque si tuviera el sonido largo, yo tendría que pronunciar la A como EI. Y ustedes saben que esta palabra no se pronuncia como Kate, ¿verdad? Es cat. Entonces, el sonido largo tiene sentido, ¿verdad? Porque literalmente suena un poquito más largo, el sonido es más largo, ¿verdad? Baby, como que hay un recorrido más largo de esa letra. En cambio, en la palabra cat, esa A es como bien corta también, ¿verdad? En el sonido. Cat, cat. El sonido largo de la A es A y el sonido corto de la A es como A. ¿Verdad? O sea, no es A como en el español, sino pareciera a veces como una mezcla entre una A y una E, ¿verdad? Por eso está este símbolo aquí extraño que nosotros tal vez no habíamos visto antes, este de aquí en medio, porque ese símbolo y esa pronunciación, ninguna de las palabras del español tiene. Nosotros no tenemos ese símbolo en español, ¿verdad? Entonces, esa es una característica de la letra A en un sonido corto. ¿Ah? Entonces, baby y cat. Entonces, solo para que noten un poquito la diferencia. Nuevamente, estamos aprendiendo sonidos nuevos. Tal vez a la primerita no todos se me van a quedar, pero sí empiezo a desarrollar ya un criterio, ¿verdad? Ya mis oídos y mi cerebro está buscando por otras cosas que tal vez antes yo oía las palabras y simplemente no se me quedaban, no se me quedaban. Ahora ya voy a entender cómo está formada la palabra para que se me quede, ¿verdad? Entonces, vamos con otro ejemplo de un sonido corto de la letra I, que es como la I en inglés, ¿verdad? Y es la palabra nadar. La palabra nadar en inglés es la palabra swim. Acabo de decir que la letra o el sonido largo, ¿verdad? De la I es ice cream, pero el sonido corto de la I no puede ser I también, ¿verdad? Porque si no, esta palabra tendría que pronunciarse como swine, ¿verdad? Que ese es el sonido largo de la I. El sonido corto es un sonido también corto, como que si fuera solo un golpe de voz, ¿verdad? Y es swim, swim, im, la I, la M, ¿verdad? Swim. Entonces el sonido largo, I, como de ice cream, y swim es el sonido corto, I en inglés. Esto es para que ustedes puedan relacionar no solo los símbolos, ¿verdad? Sino el símbolo con un sonido más o menos, ¿verdad? Entonces ya tenemos estos potenciales símbolos con sus respectivos sonidos en el inglés hay varios sonidos que probablemente nunca escuchemos en el español. Aquí ven ustedes una E de cabeza. ¿Ah? No es por error que está esta E aquí, sino esta E es un símbolo en inglés que se llama schwa. Así lo voy a escribir. Schwa. Así se llama. Ese sonidito en inglés, el sonido del schwa, es un sonido particular del idioma que no existe en español. Y eso hace que a veces las palabras suenen como que no hay eh, como que no hay
una letra en medio de las oraciones o de las palabras. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo con la palabra bolso. Esta palabra que coloqué aquí arriba, esto significa cartera de mujer, es un bolso de dama. ¿Ah? Y la palabra se pronuncia purse, purse. Y es la palabra bolso. Es el sonido de una P, es el sonido de una U, el sonido de una R que estábamos viendo ayer, que es como ¿verdad? El sound, y el sonido de una S. Pero cuando estudiamos el sonido de la U, pareciera que la U no se entiende tan claramente ahí en medio, ¿verdad? La palabra purse. ¿Dónde está la U ahí? Porque la pronunciación de esta palabra no es purse, ¿verdad? Ni tampoco es una U larga, porque la U larga es U, sería pures, tampoco. Entonces, ¿qué sonido es ese? Ese sonido que nosotros vemos que tal vez es solo como un golpe de aire, pero no es una vocal definida, es a lo que en inglés, ¿verdad? Los lingüistas le llaman schwa. Entonces, eso es solo para que ustedes entiendan que dentro del idioma ahora hay muchos sonidos y que los vamos a ir descubriendo poco a poco. Pero por eso pareciera que como que la gente cuando habla inglés se salta sonidos, ¿verdad? Y no es que a veces se salte sonidos, solo es que los disonidos son completamente diferentes a los que estamos escuchando en el español. Entonces, sí, literalmente, cuando alguien quiere aprender la palabra bolso en inglés, pareciera que lo que tiene que aprenderse es una P, un espacio, ¿verdad? Una R y una S, ¿verdad? Así como purse, 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 como que si fuera esto lo que se tiene que aprender, como que si esta palabra solo tuviera consonantes. Eso es a lo que suena, ¿verdad? Pero en realidad aquí en medio lo que tenemos es el sonido del schwa, que el schwa es solo un golpe de aire, ¿verdad? No es una vocal como A, E, I o U, la que produce ese efecto. Pareciera como que nos estamos saltando algunas letras. Entonces, conforme vamos aprendiendo las palabras, nos vamos a ir dando cuenta que podemos acercarnos un poquito más hacia los sonidos exactos y nativos del inglés. Pero por el momento, como les decía, empecemos a tratar de identificar los sonidos, ¿verdad? ¿Dónde tiene la palabra un sonido largo y dónde tiene la palabra un sonido corto? Entonces, a ese ejercicio quiero llegar. Quiero poder poner en pantalla algunas palabras. Quiero que ustedes oigan la pronunciación. Quiero que ustedes las pronuncien y que me ayuden a identificar si este es una palabra que tiene un sonido largo o si tiene un sonido corto, ¿verdad? Como lo dicen sus palabras, el sonido largo por lo general es más arrastrado, ¿verdad? Como baby, la A tiene un recorrido más largo. En cambio, la palabra cat, la A es súper corta. Entonces, esos son como que las piezas claves que ustedes tienen que ir identificando cuando, cuando tienen ya un poquito más de idea, ¿verdad? De los sonidos. Por ahora, el ejercicio va a empezar tranquilo y ustedes me van a hacer favor de ayudarme a identificar los sonidos. Vamos a hacer un ejercicio de calentamiento. Y este ejercicio de calentamiento va a incluir algunas palabras con sonidos largos y otras con sonidos. Entonces, les voy a pedir a todos los que están aquí en la clase que me ayuden a leer estas palabras, solo la parte en inglés, ¿ok? Todas las partes en español solo está para que tengamos una referencia de qué significa, si en caso sea una palabra nueva. Entonces, estas palabras con sonidos largos se pronuncian así: baby, email, bike, go, music. Eso es lo que quiero que ustedes me devuelvan, ¿ok? Esa misma pronunciación. Entonces voy a empezar con Doris. Doris me va a leer la lista, luego me la va a leer Jeremy y luego la lee Gamaliel. Y así vamos a finalizar los sonidos largos. Ok, buena tarde. Mm, Adelante. dice, baby, email, bike, go, music. Ok, muy bien. Vamos a repetir go, porque go sí es una O larga, ¿verdad? Como O. Go. Se tiene que sentir el O ahí. Entonces es go. No solo go, sino go. ¿Ok? Go. Go. Ajá. Ahí ya suena mucho mejor. Muy bien. Eso es lo que vamos a intentar. Vamos, Jeremy, lo mismo, ¿no? Babi, Email, Bake, Go,
Music. Muy bien. Vamos a ver las primeras dos. La primera es baby, porque como es una A larga, ¿verdad? El sonido de la A larga es A. Baby. El sonido del email es igual, ¿verdad? Como una I, ¿verdad? Email. Entonces quiero que me ayude repitiendo las primeras dos nada más. Baby y Evil. Perfecto. Ahora sí, sonó mucho mejor. Vamos con Gamaliel, las cuatro o cinco palabras, por favor. Baby, email, bike, go, music. Perfecto. Bien. Entonces ahí ya tenemos esa. Estas fueron ejemplos, ¿verdad? Que ustedes mismos leyeron eh, de vocales con sonidos largos. Ahora vamos con ejemplos de vocales con sonidos cortos. Entonces aquí tenemos cinco palabras también. Está la palabra cat, egg, swim, Swim, God, and hug. ¿Ok? Entonces voy de nuevo. Cat, egg, egg, swim, egg, God, and egg. hug. Entonces, solo para que tomen en cuenta algunas cosas, ¿verdad? Entonces, como son sonidos cortos, literalmente nosotros estamos produciendo sonidos cortos, ¿verdad? No es cat, no, ni Kate, ¿verdad? Sino es como que un golpe de voz nada más. Lo mismo con egg, ¿verdad? No es email, ¿verdad? Como el correo electrónico, no es ig, ¿no? Sino es egg. También es un sonido corto, como que si solo fuera un golpe de voz. Lo mismo con swim, no es swim, sino es swim. Swim. Lo mismo con la palabra God, ¿verdad? No es go, ¿verdad? Que yo les decía, ahí tenemos que exagerar porque el sonido largo de la O es O, ¿verdad? Y en este caso, God, God, ¿verdad? Entonces, la O, si ustedes notan, no es un sonido como la O de español, ¿verdad? La O de español sería God, God, pero las personas que son nativas del inglés no dicen God, dicen God. Tampoco es una A, no es God. Entonces, ¿se dan cuenta? Ese sonido no existe en español. Nosotros lo estamos ahorita fabricando y es un sonido como que si se mezclara una A o una O, ¿verdad? Como que se mezclan un poquito y la pronunciación es God, God. No es God en español ni God, pero puede servirnos de referencia como para encontrar un punto medio y encontrar la pronunciación correcta de Dios, ¿verdad? God. Lo mismo con la palabra abrazo, hug. No es hag, H-A-G, ¿verdad? Ni tampoco es hug, ¿verdad? Ni tampoco es hog. Es como en medio, es hug. Como que si fuera una A y una O también ahí en medio, ¿no? Entonces, solo para que lo tomen en cuenta, nuevamente, es ahorita que estamos probando, calentando y todo lo demás, así que no se sientan mal. Si hay algo que pueden mejorar, yo les voy a ayudar para que ustedes vayan identificando también cómo se siente. Para cuando yo voy pronunciando así como que qué siento, que más o menos cómo coloco la boca. Esas son cosas que ustedes se pueden ir dando cuenta desde ya para que les ayude en su estudio, ¿verdad? Y ya cuando estén en casa y quieran también practicar solitos, ya tienen un poquito más de idea, ¿verdad? Ok, entonces vamos con Doris, leyendo las de acá. Cat, egg. Es solo el egg, solo es un egg, no es que la doble G suene larga, ¿verdad? Correcto, no nos suena larga, pero sí suena como a G de gato, no como, sino egg, g. Egg, Correcto, egg. ajá, Ah, ok, correcto, no es ok. F, ¿verdad? Porque en español la G a veces suena como J, ¿verdad? Por ejemplo, Ujú, la palabra girar. En inglés solo existe un sonido de la G, que es G, ¿verdad? Entonces, egg, ok. Sería egg, swim, go, oh, 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 hug. oh, La H en inglés sí tiene sonido y suena como J. Entonces suena como hug, oh, oh. ¿Cómo? hug. Oh, Ajá. oh. Dale, dale otra vez, ¿todos? Dos, Sí, cat, egg, swim, go, Hola. oh, 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 hug. oh, oh. Correcto.
Hug, correcto. Pues no es ni una U, porque la U en inglés no es igual, ¿verdad? No es igual a la de español, y entonces tendemos a veces a irnos por ese lado. Pues no es hug, pero tampoco es una A, no es hag, pero como que si fuera en medio de una A y una O, parecido al sonido que estamos intentando lograr con God, ¿ah? Oh, God and hug. Ok. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir probando, pero ahorita al menos ya tenemos una idea. Lo mismo le voy a pedir a Jeremy. Jeremy, si me ayudas, por favor. cat, egg, swim, goat, oak. ¿Ok? Solo las últimas dos vamos a repasarlas, ¿ok? La de God es God, ¿verdad? No es God ni God, es en medio, God. Y la última, la H en inglés sí tiene sonido, ¿verdad? Esa sí, a diferencia del español, la H sí tiene sonido, pero casi siempre va a tener un sonido como de J, como por ejemplo la palabra happy, es con H, ¿verdad? O el nombre Harry, ese tiene H también, eso entonces también aquí es, pues no es Og, sino Cog. Solo las últimas dos. Goat, oak. Muy bien, bien hecho. Vamos, Gamaliel, las cinco palabras. Cat, egg, swim, God, hug. Ajá, muy bien, muy bien. Solo vamos a la 2 y la 3. La palabra 2 es egg, solo quiero oírla bien porque no la oí bien. Y la palabra nadar no es swim porque realmente no hay una E antes, ¿verdad? Solo empieza en S. Swim, como que si fuera una U, la que tienes aquí. No una W, sino una U. Entonces no es swim, sino swim. Entonces, solo egg y swim, si me puedes hacer favor de repetir. Egg, swim. Perfecto, ahí estamos. Eso es todo lo que necesitamos. Muy bien. Entonces, hagamos un poquito de ejercicios acá. Lo que voy a hacer es que voy a poner en pantalla un pizarrón en blanco y yo voy a escribir algunas palabras. Y ustedes me van a hacer favor de, después de escucharlas, tal vez las van a poder repetir y vamos a identificar si la palabra que estoy leyendo es una palabra que tiene un sonido largo de vocal o un sonido corto de vocal. Entonces, recapitulemos. Un sonido largo es aquel que tiene un como recorrido, ¿verdad? Un poquito más largo. Como la A, el sonido largo es A, es A, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, el que teníamos antes, voy a regresar aquí, como baby, ¿verdad? Ese es un sonido largo. Entonces, si se dan cuenta, todos estos tienen un sonido largo porque literalmente a la hora de pronunciarlo, como que me toma un poquito más de tiempo. Eso es prácticamente lo que significa. Y un sonido corto, pues en ese caso es un sonido literalmente que me lleva menos tiempo. Es como un golpe de voz, algo más corto. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Voy a compartir mi pantalla, pero voy a hacerlo con un pizarrón para que ustedes me ayuden. Eh, Estamos. Muy bien. Entonces, voy colocando acá algunas palabritas y ustedes me van a ayudar a identificarlas.
Tenemos el primer grupo acá y voy a hacer un grupo chiquito por aquí también. Muy bien. Entonces, todas estas palabras son palabras un poco cortas, pero es solo para ejemplificar el ejercicio, ¿verdad? Estas palabras no van a tener tantas sílabas, pero funciona igual con palabras largas. Es decir, Hola, cuando nos aprendamos palabras largas, hola. sí, Jeremy, ¿tienes preguntas? Una pregunta. Ajá. ¿Eso lo vamos a repetir nosotros o solo usted? Vamos a hacerlo las dos. Yo les voy a dar la muestra y luego les voy a dejar a que ustedes lo repitan para que sientan, ¿verdad? Cómo se siente la vocal en su boca. Y luego les voy a dar chance a que me digan si es una vocal eh, larga o si es corta. Entonces vamos a hacer las tres cosas. Escuchen la muestra, lo intentan ustedes y por último deciden cuál es. ¿Ok? Ah, bueno, está bien. Muy bien. Entonces, como les decía, estas palabras son cortas, pero podemos aplicar el mismo principio para palabras más largas. Obviamente, entre más larga sea la palabra, puede ser que en una misma palabra tengamos una vocal que sea corta, la A corta, por ejemplo, y una vocal que sea larga. ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esos más adelante. Pero como estamos aprendiendo el principio de identificar, lo vamos a hacer con palabras que sean más cortas. Pues yo les voy a leer estas palabras y voy a darles la muestra de cómo suenan. ¿verdad? Pónganle atención a la vocal. Voy a enfocarme en la vocal de la primera sílaba. Si es una palabra que tiene dos sílabas, como por ejemplo la primera palabra, si se dan cuenta, tiene dos sílabas, ¿verdad? Esta y esta. La que siempre quiero que ustedes pongan atención ahorita es la primera. Así vamos a trabajarlo como de forma estándar, ¿verdad? Porque nuevamente no quiero que nos confundamos. Vamos a ver por aquí, solo quiero agregar un poquito de tamaño. Ahí está. Entonces, en esta primera palabra, en la que quiero que pongan atención es a esta vocal. ¿ah? Entonces, si por ejemplo la segunda palabra tiene esta sílaba y esta sílaba, a la que quiero que le pongan atención es a la primera. Sin embargo, ustedes, como ya tienen la idea, pueden aplicarlo al resto de la palabra y podrían ustedes decir, la vocal A es una vocal larga o una vocal corta y la vocal I en esta palabra es una vocal larga o es una vocal corta. O sea, lo pueden hacer, solo no quiero sobrecargar ahorita sus cerebros, solamente quiero que eh, lo, lo identifiquemos. Muy bien, entonces la primera palabra es la palabra lady. Lady. La segunda palabra es la palabra basic. La tercera palabra es la palabra paper. La cuarta palabra es la palabra radio. La quinta palabra es la palabra jet. La sexta palabra es la palabra net. Vamos con esas primero. Entonces las repito y luego las voy a poner a ustedes a que las lean hasta las que hemos visto nada más. Y luego vamos a ir identificando cuál es cuál. Entonces voy a repetir estas y luego ustedes uno por uno me van a ir leyendo la lista hasta donde vamos nada más. Entonces, la primera palabra es lady, basic, paper, radio, jet, net. ¿Ok? Entonces, lady, basic, paper, radio, jet, net. Seis palabras. Doris, ¿puedes leer las palabras, por favor? Claro. Lazy, basic, paper, radio, jet, net. Muy bien. Jeremy. Lady, basic, paper, radio, Jade, Nate.
Ok, muy bien. Las últimas dos son más cortas. Es jet y net. ¿Puedes repetir las últimas dos? Get, net. Perfecto, bien hecho. Gamaliel, Lady, lady, basic, paper, radio, jet, net. perfecto, muy bien. Entonces, vamos con la primera y vamos a hacerlo así en vivo. Doris, la palabra lady, is that a long vowel sound or short vowel sound? Long, Long vowel sound. largo. Mm, mhm, that's right. So the word lady is a long vowel sound. Jeremy, what about the word basic? Is that a long vowel sound or a short vowel sound? Este, este, se me olvidó. Pronuncia la palabra otra vez. Esa segunda palabra, cómo se pronuncia? Basic. Basic, ok. Y si dijimos que la A cuando es larga suena a entonces, ¿será que esta A, ahorita que pronunciaste, sí usaste este sonido para decir esta palabra? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, también es una A larga. Esa es la forma en la que los vamos a ir identificando, ¿verdad? Basic. Y si nos damos cuenta, suena igual que lady, ¿verdad? Entonces, lady, basic, esas palabras tienen ese sonido en común. Entonces, si logramos identificar una, nos puede ayudar como referencia para identificar las otras. Gamaliel, la siguiente palabra, paper. Is that a long vowel sound or a short vowel sound? Long, Long vowel sound. That's correct. Notamos que tienen algo en común, ¿verdad? Paper, porque no es paper, ¿verdad? Porque si fuera paper, entonces sería la A es no más corta, pero nos estamos haciendo un recorrido como A, ¿verdad? Paper. Vamos entonces, Doris, con la siguiente palabra radio. Is that a long vowel sound or a short vowel sound? Sorry, can you unmute yourself? Mm, Long, It's a long vowel sound. Radio. Muy bien, sí, es un long vowel sound. I agree with you. Vamos con Jeremy. Jeremy, la palabra jet. La palabra jet tendrá un sonido como el de la palabra email, que sería un sonido largo, o tiene un sonido corto, ¿verdad? Como el de la palabra egg, que es huevo. Is that short or long? Long. ¿Ok? Entonces, si fuera long, if it's long, tiene que sonar como este. Pero no suenan igual, ¿verdad? Porque, y mira, email, ¿verdad? Lo hago más largo, pero en esta palabra no pronuncié como G, ¿verdad? Como I, sino pronuncié como egg. Entonces, jet es corto, ¿no? Por esa razón es corto. Eso es lo que estamos tratando de identificar, ¿verdad? Todas las es que suenen como I de email es un sonido largo. Y todas las es que suenen como E de egg, ¿verdad? Como jet, en este caso, va a ser corto. Entonces, ¿cuál sería? ¿Sería largo o sería corto? Corto. Corto, ¿verdad? Muy bien. Y Gamaliel, la palabra net, ¿is that long or short? short, It is short. That's correct. Okay, perfect. Ahí lo vamos identificando. Vamos con el resto de palabras que nos hacen falta. Entonces, aquí van a haber mezclas, ¿verdad? O sea, van a haber mezclas de sonidos largos y sonidos cortos. Let's go with the next word. The next word is the word dog. Then we have rope, sun, uniform, cake, fish, pig, kite, clock. Dog es la palabra perro. Palabra rope es la palabra cuerda o lazo. Dog. Perdón, ¿cómo? Solo, no, no, ¿y quién habló?
Ok, es dog, rope. Luego tenemos con S, sun. Y luego tenemos uniform. Noten que aquí no estoy diciendo uniform. Estoy exagerando el recorrido, ¿verdad? Porque es una U larga. Uniform, cake, fish, pig, kite, clock. Ok. Entonces me van a hacer favor de leer esas otras, ¿verdad? Ahorita las van a ustedes intentar pronunciar, así como leímos todas de corrido, y luego uno por uno les voy a ir asignando una palabra para que me digan si consideran que es larga o corta. So, Doris, can you go ahead and read all the remaining list, please? Dog, rope, sun, uniform, cake, fish, pig, kite, clock. Ok, la última no. La penúltima, perdón, es kite. Kite, kite. Ujú, eso es barrilete. Oh, Ujú, kite. ujú. Jeremy, go ahead and read them all, please. Dog, rope, sun, uniform, cake, fish, pig, tie, clock, Ujú, la penúltima creo que no la oí bien. Es kite. tie, Otra vez, kite, con T, terminas con la T. Empiezas con K y terminas con T. Kite. tie. Ujú, ahí estamos. Gamaliel, can you go ahead and read them all? Dog, rope, uniform, cake, fish, pig, pig, kite. Ajá. Ok, nos faltaron dos. Nos faltó la palabra sol y nos faltó reloj. Can you go ahead and read that again? Sun y clock te faltó. Sun, block. Perfect. Appreciate it. Let's go ahead and start with the decisions. Vamos a tomar decisiones entonces. Veamos. Doris, la palabra dog, ¿verdad? Cuando tú la pronunciaste, identificaste que esta era una O larga o una O corta. ¿Es a long O or short O? Eh, short, Short, yes. ¿Mm? La larga es O, ¿verdad? Como por ejemplo la palabra ir, go. Pero esta no suena igual. Entonces eso nos ayuda como a ir descartando, ¿verdad? Si es larga o corta. La palabra dog, ¿verdad? Es corta, porque si no sería dog, pero no pronunciamos así la palabra perro, ¿verdad? Sino es dog, mucho más cortito. No hay recorrido, ¿verdad? No es oh, ¿verdad? No es dog, sino dog. Jeremy, ¿qué hay de la palabra rope? La palabra rope, is that a long vowel sound or a short sound? Short, ¿Ok? ¿Cómo suena la O en esta palabra? Repítela, léela tú solito y cómo suena. rope. Ujú. Entonces, estamos hablando de que hay un O ahí, ¿verdad? Ujú. No es igual que dog, porque dog es más cortito, ¿verdad? Sí, Solo hay un sonido. Entonces, la O de rope en realidad es larga, porque hacemos un O, ¿verdad? Hay un sonido largo, rope. Por eso es que dog y rope, aunque tienen O los dos, son diferentes. La O es corta en dog y la O es larga en rope. ¿Ok? Entonces es larga. Solo por ahí que lo anotes. Vamos con Gamaliel. Gamaliel, what about the word sun? Is that a long eh, U or a short U? Short, It is short. It is short. La U larga es U. Entonces, esa no es la de son, ¿verdad? Porque si no, tendríamos que pronunciar la palabra como tune y no existe, ¿verdad? Esa palabra tune. Ok. Let's go back to Doris. Doris, what about the word uniform? The U, is that long or short? a long, It is long, right? U, que está acá,
nos ayuda a usar la uniform, igual que la usábamos en música, ¿verdad? No es music, sino music, music. Ese U es característica de una U larga. Vamos, Jeremy, en la palabra cake, ya los habíamos visto, ¿verdad? Pero en la palabra cake, la A, is that long, A, or short? A, Or long. long. Correcto, es long, ¿verdad? Porque A es el sonido de la A larga. Y justamente es el sonido que le ponemos a esta palabra cuando le pronunciamos, ¿verdad? No es cac, ¿verdad? Sino K, K, esa A nosotros la movemos. A, K. Vamos con Gamaliel. What about the word fish? Is the I short or long? Fish is short. It is short. ¿Por qué? Porque la I larga tiene un recorrido un poquito más exagerado. Es I, ¿verdad? Como de ice cream. O cuando yo digo yo, ¿verdad? I. Pero aquí no estamos pronunciando fish, ¿verdad? Sino es fish. Doris, what about the word pig? Is pig a long I or a short I? Is short. It's a short I. Exactamente el mismo caso que fish. Tienen hasta el mismo sonido, ¿verdad? Si no, tendría que decir pig acá, si en caso fuera un sonido largo de la I, pero no. Fish y pig comparten esa característica. Jeremy, ¿qué hay de la palabra kite? La palabra kite significa barrilete. Is that a long I or a short I? Or short. A short. Si fuera short, tendría que sonar igual que fish y pig, ¿verdad? Pero kite, la I no suena igual, si te das cuenta. Porque si no pronunciaríamos kite, en lugar de eso pronunciaríamos como kit, porque pig y fish, la I está sonando como I, ¿verdad? Fish, pig, kit. Pero en esta no es. ¿Cómo suena esta palabra? Si me puedes ayudar pronunciándola otra vez. ¿Cuál? La palabra barrilete, la que encerré aquí en un círculo, Ah, ya. Kate. es kite. Kate. Ujú, kite. Entonces, este Kate. es un sonido largo, ¿verdad? Es un sonido largo de la I. Aquí tenemos tres palabras que son parecidas en que tienen la misma I, pero suenan diferente. Fish y pig son cortas y kite son largas. ¿Ok? No sé si queda alguna duda, Jeremy, o estamos claros ahí. No, está bien así. Ok, perfecto. Y termino con Gamaliel. Gamaliel, la palabra clock. What about the word clock? Is that a long O or short O? Clock is short. It is short. Correcto, ¿verdad? La letra O en clock es short. Si fuera larga, entonces tendría que sonar como go, ¿verdad? Tendríamos que esta palabra decirla cloak, pero cloak no existe, es clock. Entonces, estos son ejemplos de cómo el poder entender la letra es larga o corta nos puede ayudar con la memorización de la palabra, especialmente cuando son palabras nuevas. Esto aplica para palabras más largas también, ¿verdad? Em, y si fuera en el caso, por ejemplo, de la palabra basic, tenemos una vocal acá y tenemos otra vocal acá. Tenemos B-A-S-I-C, ¿verdad? B-A-S-I-C. Palabras como estas podemos decir, bueno, esta segunda sílaba, esta I que está acá, por ejemplo, Doris, te preguntaría yo, si vamos un paso adelante, esta I en basic es una I con sonido largo o con sonido corto. Corto. Correcto. Entonces, ¿por qué es? Porque si no tendríamos que decir la I como I, ¿verdad? Entonces sería Bayside, pero tampoco esa palabra existe. Entonces, eso nos ayuda a estudiar la palabra. Adelante, Gamaliel, veo un mensajito tuyo. No sé si tienes alguna pregunta. La palabra clock empieza con G o la como intercalar la K. La de clock de reloj. Sí, la última. Ajá, sí, es con C de casa, ¿verdad? Clock. Realmente no, la C y la K no producen ningún sonido.
diferente, pues, o sea, suena como nada más. Entonces, clock, ¿Verdad, profe? no hay problema. Muy bien. Entonces, otra vez, esto es un mundo nuevo al que nos estamos metiendo y tal vez algunos de ustedes todavía no han entendido por qué nos puede servir esto o cómo nos puede servir. Sin embargo, cuando ya estemos en las clases y estemos platicando de pronunciación, palabras más complejas y todo, y yo ya hable, o cualquier profesor que le esté platicando con ustedes de sonidos largos o de sonidos cortos, ustedes ya tienen una idea, ¿verdad? Cosas que a veces no recibimos en los cursos de inglés y cuando uno quiere como mejorar esa parte, está un poco en el aire, ¿verdad? Entonces estamos tratando de ahorrarnos eso en el futuro. Muy bien, entonces de esto se trata el poder conocer las vocales. Si yo conozco el sonido de las vocales, puedo ayudarme a mejorar la pronunciación, cosa que no pasa si yo no lo conozco, ¿verdad? Si yo no conozco el sonido de las vocales o no sé de qué estamos hablando, entonces así que yo tengo que aprenderme todo desde cero. Y a veces es un poco cansado, ¿verdad? Tener que repetir o aprenderme todo desde cero. Mejor me aprendo ciertas reglas que puedo ir poniendo en práctica conforme aprendo nuevas palabras. Entonces, ahora sí les voy a compartir un pequeño link y este es el link del Nearpod para que podamos ver el resto de cosas que vienen después de de las vocales, ¿verdad? Porque dijimos que íbamos a trabajar. eh, Ahí está. Ya lo estoy mandando también ahí al WhatsApp del grupo. Muy bien. Entonces, aunque yo les comentaba, ¿verdad? Les decía, no podemos nosotros adivinar todas las veces cómo se va a pronunciar una palabra, cómo sé que una es larga y cómo sé que una es corta. Hay algunos principios en inglés que sí se enseñan. Por ejemplo, esto que vamos a ver ahorita es un principio en inglés que se le enseña a a los niños de como de kinder, ¿verdad? En Estados Unidos, para que empiecen a identificar las formas y los sonidos desde chiquitos. Entonces nosotros vamos a tratar de aprenderlo parecido. El dicho que ellos utilizan para enseñarle a los niños es este: When two vowels go walking, the first does the talking. Como que si fuera una pequeña rima, se los enseñan a ellos. ¿Y qué quiere decir esta rima? Bueno, esta rima que los maestros norteamericanos usan para enseñarse a los niños es em, cuando dos vocales van juntas, la primera es la que tiene sonido. ¿Ok? Entonces, muchas veces en el inglés nosotros vamos a encontrar que no van a estar las vocales solitas, sino van a tener pareja, ¿verdad? O sea, van a ir las dos. Entonces, a veces eso representa un problema, porque yo sé que las vocales tienen sonidos largos y tienen sonidos cortos. ¿Cómo le hago entonces para saber qué pronunciación le voy a dar a esta palabra específicamente? Entonces yo les voy a dar algunos ejemplos. La salvedad es que esto no funciona el 100% de las veces, ¿verdad? O sea, yo les anticipaba que la, eh, la pronunciación muchas veces descansa mucho en la memorización. Entonces, al aprender palabras nuevas, pues vamos a tener que memorizarlas. Pero esta regla puede ayudarnos a ahorrarnos un poquito de memorización y para ver que sí podemos anticiparnos a algunas palabras antes de conocerlas completamente. Entonces, miren estas palabras que pongo delante de ustedes. Está la palabra rain, bait, ear, believe, eat, him. Estas palabras tienen dos vocales, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra rain tiene A y I. R-A-I-N. Esa sería la forma de deletrearla, ¿verdad? Entonces, rain es un ejemplo en el que vienen dos vocales juntas.
La palabra bait es un ejemplo en el que vienen dos vocales juntas. La palabra ear es un ejemplo en que vienen dos vocales juntas. La palabra believe es otra, ¿verdad? Esta, por ejemplo, tiene la I y la E, ¿verdad? I, I las tiene juntas. Eat también. Team también y así sucesivamente. Entonces, estas palabras que ustedes ven acá son un buen ejemplo de cómo saber cuando pronuncio estas, ¿verdad? Porque algunos de ustedes, bueno, en español, esta palabra la leeríamos como rain, ¿no? Porque el A y la I tienen sonidos independientes, pero en inglés esta palabra se pronuncia como rain. Por ejemplo, la palabra oreja, alguien la leería, ¿verdad? Y la leería en español ear, pero en inglés esta palabra es ear. ¿Cómo saber eso? Cuando dos vocales aparecen juntas, eso es lo que dice esta rima, cuando dos vocales aparecen juntas, la primera es la que tiene sonido. Es decir, la segunda vocal de ese par de vocales que nos estamos encontrando no tiene sonido, solo la primera. ¿Y qué sonido tiene? Tiene normalmente el sonido largo. Entonces, el sonido largo de la primera vocal es el que pronunciamos y el sonido de la segunda o la segunda vocal es muda. Voy a seguir con mi ejemplo de oreja. Entonces, acá tengo la palabra oreja, ¿verdad? Aquí está, ear, cabal aquí en medio. La palabra ear, si yo me pongo a ver, tiene dos vocales, la vocal I y la vocal A, the vowel E and the vowel A. Siguiendo este ejemplo, me dice, cuando dos vocales están juntas, la primera es la que tiene sonido y la segunda es muda. Y el sonido de la primera es el sonido de la vocal larga. ¿Cuál es el sonido de la vocal larga E? Yo me acuerdo inmediatamente de la palabra email, porque esa es mi palabra de referencia, ¿verdad? Cuando yo me quiero acordar del sonido largo de la E, pienso en esta palabra, porque el sonido de la E acá me da la pauta. El sonido largo de la E es email. I. Entonces, para pronunciar esta palabra, la primera letra es la que tiene sonido y la segunda es muda. Por eso es que cuando yo oigo que la gente lee esta palabra, no la lee como ear, ¿verdad? O ear, ¿verdad? O ear, sino ear. La A no tiene sonido. La A es muda. Cuando dos vocales van juntas, la primera es la que tiene sonido y la segunda es muda. Como es y el sonido que estoy buscando, ¿verdad? Pareciera que nos saltamos el sonido de la A y la R, ¿verdad? Ear. Ese mismo principio lo vemos en la palabra comer, el verbo comer. Tenemos dos vocales. Algunos podemos cometer el error de quererlo leer como en español leeríamos la palabra y leerlo como EA, pero en realidad la E es la que tiene sonido y la A es muda. Por eso cuando escuchamos esta palabra, oímos que la gente la pronuncia como IT, porque es el sonido largo, ¿verdad? De I, meo, más la T. IT. Lo mismo con la palabra tipo, team. Hay dos vocales, la E y la A, pero no se pronuncia cam, sino es team. La A es muda y la E es la única que conserva el sonido largo. Team. Y así sucesivamente podemos encontrar algunos otros ejemplos, pero aquí son los primeros que ustedes pueden ir bien. Ahora, hay algunas excepciones. Por ejemplo, la palabra believe. Este es un verbo. Y la palabra believe es el verbo creer, ¿verdad? La palabra believe tiene el diptongo, es decir, las dos vocales juntas en el medio. La vocal que suena fuerte es la primera. Claro, cuando nosotros aprendíamos las vocales largas y las vocales cortas, dijimos que la letra I, como de ice cream, ¿verdad? Tenía dos sonidos. El sonido largo, que sería como I, y el sonido corto, como que si fuera E, como pig, ¿verdad? Entonces, ice cream y pig. Estos son dos ejemplos de sonido largo y sonido corto. Pero hay un sonido largo adicional que tiene la I latina en inglés, que es como un sonido
largo de I, como en este caso, believe, believe. Entonces aquí el sonido largo de la I latina es una I larga, que se parece a la de email. ¿Ok? Entonces, esta es la única excepción que vamos a encontrar. Por eso les decía, no va a cumplir el 100% de las veces, pero sí me da una buena pauta en que no tengo que pronunciar todas las letras que aparecen en la palabra, ¿verdad? Porque en inglés no es la costumbre pronunciar cada una de las letras de la palabra, sino simplemente seguir las reglas de pronunciación. En este caso, la regla de pronunciación es solo una de las dos suena y la que suena normalmente es la que va primero en su sonido largo. Lo mismo con rain. La A, ¿verdad? La A, el sonido largo es como la de cake, ¿verdad? A, rain. La de bait, bait significa carnada, como cuando uno va a pescar y lleva la carnada, ¿verdad? Ese es el bait, bait. Ese es un ejemplo de los sonidos largos cuando van dos vocales juntos. Más ejemplos acá, solo que con otras vocales, por ejemplo, la vocal O, la vocal U, solo la primera vocal tiene sonido, ¿verdad? La palabra loan, 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 significa préstamo, ¿verdad? Entre un banco, loan. Y la pronunciación, no hay una A ahí, ¿verdad? No es loan, sino loan. O es el nombre de la letra, ¿verdad? Y esa es la pronunciación larga. Loan. Cuando estamos en internet y estamos cargando un archivo, ¿verdad? Entonces a veces aparece ahí un mensajito que dice load o loading. Y load, otra vez, la A no tiene sonido. Y la O sabemos que suena a O. Loading. El dedo del pie, los dedos de las manos se llaman fingers, pero los dedos del pie no se llaman fingers. No le decimos fingers of the foot, ¿verdad? Sino le decimos toes, toes con S, ¿verdad? Y solo uno sería toe. Entonces no es toe, sino es toe. La E vienen juntas, silenciosa, y la O es la que se pronuncia. Así sucesivamente podemos ver. Entonces, regresando al principio básico de hoy, ¿verdad? Cuando las vocales aparecen juntas en inglés, no se pronuncian las dos vocales probablemente, se va a pronunciar solo una y la que suena es la primera. ¿Ok? Entonces, para que podamos ir viendo nosotros eso cuando leamos palabras. Cuando leamos palabras, nos vamos a dar cuenta, no es que los sonidos desaparezcan completamente, sino que un principio de la pronunciación del inglés es que cuando las palabras aparecen juntas, con vocales juntas, no es que todas las vocales suenen, a veces solo suena la primera. En español no estamos acostumbrados a eso, entonces este es un nuevo hábito que vamos a ir agarrando. En español, letra que se mira, letra que se pronuncia, ¿verdad? No tenemos palabras en español realmente que sean palabras en las que nos saltemos letras. Entonces, no sé si tengan alguna duda en esta parte antes de ir a un punto adicional. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Cómo es que se pronuncia load? Como de Load, cargar, ajá, load, ajá, con D de dedo al load, final. load. Ok, gracias. Claro, no hay problema. Entonces, para cerrar nuestra clase de hoy, quiero dejarles algunos consejos adicionales de pronunciación, ya en casos un poquito más específicos. Solo para darles una idea, ¿verdad? Teníamos palabras en el ejemplo anterior que tenían dos vocales juntas. ¿Qué pasa cuando son palabras que solo tienen una única vocal? Por ejemplo, palabras que son súper cortitas, como estas de aquí, miren, thaw and thick, hot and sun. Algunas de estas ya nos habíamos salido en el ejercicio anterior, ¿verdad? Y ese es un ejemplo que hacemos con esas palabras que tienen vocales que son como aisladas o que están separadas, ¿verdad? Ese es uno de los casos. Em, Otro de los casos es, por ejemplo, palabras que terminan con E. ¿Ah? Por ejemplo, snake, date, time.
etcétera, etcétera. Estas palabras que terminan con E, ¿verdad? También tienen una forma específica de pronunciación. Entonces vamos a ver esas de forma sencilla, corta, ¿verdad? Anoten ustedes lo que consideran que es relevante. Otra vez, muchas de estas cosas van a tener algunas excepciones y no vamos a poder memorizar todo. Pero si ustedes pueden tomar algunas notas, ya cuando más adelante hagamos referencia a algo de esto, ustedes al menos están en la misma página que yo estoy. Vamos a ver acá. Listo. Vamos con la palabra, o cuando la palabra tiene vocales que son solas o cuando están separadas las vocales de las demás, ¿verdad? Es decir, lo opuesto de allá. Allá decíamos, cuando las vocales vienen juntas, esto es lo que seguimos. Aquí no. Aquí las vocales vienen solitas. Por ejemplo, cuando son palabras monosílabas. Monosílabas sí quiere decir que una palabra solo tiene una sílaba. Son demasiado cortas. A veces estas palabras son de 3 o 4 letras nada más. Aquí tengo la primera, la palabra saw. Saw es sierra. End es fin, y ahí están las traducciones, ¿verdad? Thick, hot, que es olla, y sun, que es sol. Estas palabras, cuando las palabras tienen una vocal que está sola, es decir, que tal vez solo tienen una única vocal, o cuando las palabras tienen vocales, pero las vocales están como en los extremos de las palabras, por ejemplo. Hay una vocal al inicio de la palabra y la otra vocal está hasta el final de la palabra. No están juntas como en el ejemplo anterior. En este caso, la mayoría tienen sonidos de vocales cortos. Por ejemplo, la palabra saw, que es sierra, eh, tiene un sonido de A corto. ¿Cuál es el sonido largo de la A? El sonido largo de la A es A, ¿verdad? Pero este no es say, ¿verdad? Sino es saw, saw. Lo mismo con la palabra end. No es I de email, ¿verdad? No es ind aquí, sino es end, pero un sonido corto también. La palabra grueso. ¿Recuerdan que la I tiene un sonido largo como de ice cream, ¿verdad? Pero aquí no es thick, sino es thick, un sonido corto también. La O sabemos que en inglés es un sonido largo como O, ¿verdad? Como go. Pero acá no está sonando O, ¿verdad? Está sonando hot. Es un sonido corto. La U decimos que tiene un sonido largo como en la palabra uniform o music. Pero acá no está sonando como siun, sino está sonando como son. Entonces, la regla dice, la mayoría de palabras que sean palabras monosílabas, o sea, palabras cortitas, si nosotros queremos adivinarle a la pronunciación, vamos a ir por buen camino cuando asumamos que la vocal es corta. El sonido de la vocal es corto. Entonces, aquí ninguno de ustedes va a pronunciar ind para fin, se va a pronunciar end, ¿verdad? Ninguno de ustedes va a pronunciar siun para sol, sino va a pronunciarlo como son. Y aquí está la explicación, ¿verdad? Que la mayoría de palabras que son cortas tienen esa característica. Lo mismo si las palabras están con las vocales separadas. Por ejemplo, la palabra escalera o la palabra gradas es la palabra ladder. Entonces, ladder tiene una A aquí, pero no tiene una A pegada, sino la tiene hasta el final, o tiene otra vocal, perdón, hasta el final. Entonces, acá las dos vocales de la palabra van a ser cortas. La A no va a ser EI, sino va a ser A. Y la E no va a ser I, sino va a ser E. Entonces, ladder, escalera, ladder. No es ladder, ¿verdad? Entonces, eso nos puede pasar. A veces queremos colocarle sonidos largos a las letras donde no van. Y este es uno de esos ejemplos. Entonces, la regla es la misma. Es decir, si la vocal está solita o si está aislada o separada, normalmente es una vocal que tiene un sonido corto. Y ya vimos, los sonidos cortos literalmente son golpes de voz cortitos, ¿verdad? Los sonidos largos tienen un recorrido más, como hey, es un sonido largo, y es un sonido largo, I es un sonido largo, oh es un sonido largo, you, esos sonidos que recorren, ¿verdad? Literalmente son los sonidos largos. Los sonidos largos de A como ladder, ¿verdad? Con sonidos largos como la ladder, como sonidos largos de la I como pig, pig, es un sonido corto. El sonido O como de God, ¿verdad? No es O, sino
O, God. Y el sonido de la U, ¿verdad? Que no es you, sino on. Como por ejemplo, unless. Unless quiere decir a menos que. Unless, no es unless, ¿verdad? Sino on, Esa U suena como que si nos hubieran pegado un golpe en el estómago, ¿verdad? Y suena como ¿verdad? Un unless. Esto es el ejemplo de cuando los vocales van separados. Y a nosotros nos sirve de repaso para poder otra vez grabarnos en la mente cómo suena un sonido corto, que son los más difíciles. Los sonidos largos como que son los más obvios dentro del inglés, son los que más oímos o conocemos. Los sonidos cortos son un poquito más complicados porque son sonidos que menos existen en el inglés. A veces son solo como golpes de aire o como un golpe de voz y no es como una vocal clara y redonda como lo hacemos en español, ¿verdad? El ¿verdad? No suena como suena como ¿verdad? Como unless. Ese es un ejemplo. La palabra ostrich, que es un animal, es una avestruz, pasa lo mismo, ¿verdad? La O no es O, ni la I aquí tampoco es I, ¿verdad? Sino sería ostrich, ¿verdad? Y no existe esa palabra, pero la palabra ostrich sí existe. O, ve como O, ¿verdad? Que ya les digo que no es ni O ni A, es un en medio, ostrich. Y la I latina, que es corta, pues suena como como, como en la de pig, ¿verdad? Pig. No digo pig, ni tampoco pig, porque no es larga, es pig. Lo mismo aquí, ostrich. Ostrich es la avestruz. Solo para que vayan anotando algunas de esas cositas ahí que nos puedan servir. Me voy a adelantar a la siguiente. Vamos a ver, creo que esta me la voy a comer. Me voy a comer esta y me voy a ir a esta porque quiero hacer un pequeño ejercicio antes de irnos. Las palabras que están con una E al final, ¿verdad? La E al final, esa es una de las cosas que seguramente ustedes ya notaron. La E al final en las palabras no se pronuncia. No se pronuncia. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las palabras que hemos usado tal vez para los ejemplos llevan una E al final y en ninguna de esas, ¿verdad? Se pronuncia. ¿No? Ayer y antier estábamos viendo los meses del año, ¿verdad? Y teníamos el mes del año junio, la palabra June, pero vean que la E nunca la tocamos, ¿verdad? No dijimos Juni, ¿verdad? Ni June, sino es June. Entonces, esta regla nos dice, cuando la E viene al final de la palabra, ¿verdad? Y está separada por una consonante, por ejemplo, snake tiene una K que es una consonante y la E es la última, esa E es muda, ¿verdad? Y esto es algo que solo pasa con la letra E, no es un sonido que le aplique a otras palabras. Cuando la palabra termina en otra vocal, sí se pronuncia. Por ejemplo, miren la palabra tomate en inglés. La palabra tomate en inglés es tomato. Sí se pronuncia la O, ¿verdad? Tomato. Entonces, eh, la mayoría de palabras que tengan vocales al final se van a pronunciar a excepción de la letra E. Esta es la única letra que tiene esta propiedad. Por eso es que cuando ustedes miran todas estas palabras acá, son palabras que reconocemos. Por ejemplo, la palabra date es fecha. eh, Así la pronunciamos hasta la T. Date. Hoy les daba otra palabra. Les decía la palabra bolso, ¿verdad? Purse. La palabra bolso, purse, tiene una E también al final. Nunca la pronunciamos. La pronunciación se queda hasta la S. Purse. La palabra here, que significa aquí. La R es la última que se pronuncia. Here. No hay una E detrás. These, que significa estos. La E no tiene sonido. Es S lo final. These. Time. Una palabra tan sencilla como time, tiempo. Solo la M se pronuncia. Time. La palabra tribu, ¿verdad? Es tribe. Tiene una E al final, no solamente se pronuncia la B hasta donde llega, tribe. Entonces, aquí podemos tener muchos más ejemplos y quiero que tenga otra página con más ejemplos. Sí, aquí hay más.
pero no quiero pues abrumarlos porque es exactamente lo mismo, ¿verdad? La palabra phone, cute, flute, cake, fire, rose, todas estas palabras cumplen con la misma regla. Tienen una consonante y la E es la última palabra, es la última letra de la palabra y no se pronuncia. Solo les recuerdo, esto no pasa en todos los casos, ¿verdad? Esto pasa solamente en los casos con la letra E. No es con todas las vocales, solo es una propiedad de la letra E. A veces sí se pronuncia la letra E al final, pero normalmente son palabras que no vienen del inglés, sino que son como prestadas de otro idioma, ¿verdad? Por ejemplo, en inglés la marca de zapatos, ¿verdad? Nosotros en español, no sé por qué, pero la gente le dice Nike, pero la pronunciación de esta palabra es Nike. Sí suena, pero es que esta es una palabra de Grecia. Esta era una diosa griega, ¿verdad? Y eh, este nombre se fue jalado a Estados Unidos para ponerle a esta marca. Entonces, claro, sí se pronuncia la E, pero es porque la palabra no era originalmente en inglés, sino se ha como adoptado de otras palabras. Entonces, solo para que ustedes lo vean, que sí van a haber algunas excepciones, pero normalmente son porque son palabras que no vienen del inglés, sino vienen de fuera. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un pequeño ejercicio antes de retirarnos hoy? Y me gustaría que ustedes me ayuden a leer un pequeño párrafo, ya no solo palabras aisladas, sino un pequeño párrafo. Y quiero que ustedes vayan identificando dentro de las palabras que van leyendo cuáles son algunos de los casos o reglas que vimos hoy, ¿no? Solo les doy un ejemplo. Cuando yo lea la primera palabra, ¿verdad? La primera línea, I live in a house near the mountains. Solo con la primera palabra, la segunda palabra sería, entonces en este caso. Live, la palabra live ya tiene una de las reglas que vimos hoy, que es que la E es muda al final, ¿verdad? Entonces no es livey, ¿verdad? Sino live. Entonces yo puedo ir identificando varias cosas. House, esa es otra que cumple con esa misma regla, ¿verdad? Que la E al final cuando está aislada es muda, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra near. Near, la palabra near es una palabra que significa cerca. Y esta palabra, la E suena y la A no. Es decir, cuando dos vocales van juntas, la primera tiene sonido y la segunda no tiene sonido, como near. ¿Ok? Entonces, vamos a dividirnos la lectura en tres, ¿verdad? Es decir, cada uno de ustedes va a leer hasta donde está el punto. La primera persona va a leer hasta aquí donde diga mountains. La segunda persona desde I have hasta el punto donde dice last. Y la última persona va a leer desde My Father hasta Hospital. Para hacerlo despacio y si nos da tiempo leemos el párrafo completo. Entonces, Doris, voy a pedirte que conforme se te ocurran o creas que va la pronunciación de las palabras, puedas leer la primera oración. El título de nuestra lección se llama My Wonderful Family. Okay, my wonderful family. I live in a house near the mountains. ¿Ok? Vamos con Jeremy, la segunda oración. ¿En dónde? Desde I have hasta last. I have two brothers and one sister, and it was brown last. ¿Ok? Vamos con Gamaliel, la última, desde My Father hasta Hospital. My father teaches mathematics and my mother is a nurse at a big hospital. Ok, very good. Muy bien, entonces vamos a leerlo otra vez y vamos a hacer algunas correcciones de algunas de las palabras y con eso nos vamos a quedar, ¿verdad? I live in a house near the mountains. I have two brothers and one sister, and I was born last. Born, esta expresión, I was born significa yo nací de último. Es decir, te dice, tengo dos hermanos y una hermana y yo soy el último. Esto es lo que dice esto. I was born last. My father teaches mathematics and my mother is a nurse at a big hospital. ¿Ah?
palabra nurse, la E no suena y la U sí suena, ¿verdad? En este caso es una U corta. Nurse, nurse. Entonces, solo para que lo tengamos. Entonces, vamos, Doris, te voy a pedir que lo leas. Ahora trata de leer el párrafo completo. I live in a house near the mountains. I have two brothers and one sister, and I was born last. My father teaches mathematics, and my mother is a nurse at a big hospital. Very good. Jeremy, if you can do the same, please. I live in a house near the mountains. I I two brothers and one sister and was born last me father teacher mathematics and me mother and nurse at big hospital. Very good. Let's go with Gamaliel. I live in a house near the mountain. I have two brothers and one sister, and I was born last. My father teaches mathematics, and my mother is a nurse at a big hospital. Okay, very good, very good. Conforme pasen los ejercicios y conforme pasen las clases, vamos a ir notando también que nosotros vamos a tener un poquito más de velocidad para leer, un poquito más de confianza y, por supuesto, ¿verdad? Hoy es nuestro tercer día de clases y habíamos estado viendo palabras, pero hasta ahorita es la primera vez que miramos un texto un poquito más complejo, ¿verdad? En el que tenemos que conectar un poquito más las ideas. Entonces, nuestras clases se van a dividir más o menos así, ¿verdad? Vamos a tener una parte en la que ustedes practican, aprenden algo, ¿verdad? Y vamos a tener una parte un poquito más práctica en la que ustedes producen, ¿verdad? Y una de las formas más eficaces de producir es leer en voz alta. Leyendo en voz alta, ustedes se dan su propia retroalimentación. Su oído va identificando qué sonidos están haciendo, qué sonidos están haciendo bien, qué sonidos están haciendo mal. Y lo que les mencionaba en estos días, que la parte de la pronunciación es bastante mecánica. Es decir, yo tengo que hacer, tengo que mover para que mi cuerpo y mi cerebro entiendan qué es, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener un audio aquí toda la noche y dormir con él, pero mañana no voy a amanecer hablando mejor inglés, ¿verdad? Es en realidad hasta que yo empiezo a producir y a tratar, ¿verdad? De ver cómo coloco la boca para que tenga más sentido lo que estoy diciendo, que sea más claro. Hasta ahí es donde nosotros vamos a tener ese cambio positivo en nuestro lenguaje. Muy bien, entonces la clase la vamos a dejar ahí hoy. Vamos a parar y mañana entonces ya vamos a retomar con el siguiente tema del curso. No sé si hay alguna duda hasta el momento de lo que hayamos visto hoy, algo que quieran agregar. Mi audio está. En, en el caso de la A en la primera frase donde dice I live in, A ¿esa A cómo house. se pronuncia? A. ¿Es una A corta Sería una o A es corta, como A. A? Ok, Ujú, correcto. Y esa es una sola palabra, es una palabra cortísima, ¿verdad? En este caso, la palabra A significa un o una. Entonces vivo en una casa. Entonces, esta palabrita sí siempre es A. ok. Cuando lleguemos a ese tema, te vas a dar cuenta que hay algunas personas que dicen, hey, I live in a house, pero eso es un tema un poquito más de la región donde están, no porque sea correcto o incorrecto, sino es como una cuestión a veces de acento o pura costumbre. Pero sí tenemos una clase en la que vamos a ver esa palabra específicamente y sus variaciones, ¿ok? Ok, Perfecto. Bueno, entonces los dejo descansar. Gracias por conectarse y nos vemos mañana a las 6 en punto. Okay, so have a great evening. Talk to you soon. gracias, feliz noche. Adiós. Bye bye. Adiós. Adiós. See ya.